de aprendizaje, porque tú nos has permitido, Señor, llegar hasta aquí. Te pedimos, oh Dios mío, que seas tú, Señor, tomando el control de todo lo que vayamos a aprender hoy. Pero que no terminemos con esta clase de hoy, sino que todo lo que hemos aprendido podamos multiplicarlo en nuestras iglesias, en nuestra familia, en nuestras comunidades, con todo el que nos queda alrededor, conforme a tu voluntad y conforme a tu enviación. Nunca haciendo cosas porque nosotros creemos que somos diestros, porque nosotros creemos que tenemos conocimiento, sino porque tú nos envías. Señor, te damos gracias, Dios mío, por esta clase. Te entregamos todo conocimiento que vayamos a adquirir y absorber en esta noche, para que seas tú haciendo que sea multiplicado en nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Buena oración, gloria a Dios. Quería contarles que yo tuve un sueño donde era alguien que iba manejando un carro, y yo como que mi conciencia entró en el sueño y yo entendía que no era una persona, pero estaba manejando un carro y me llevó a una casa. Cuando yo estaba en esa casa, esa persona se ocultó de mí y yo lo estaba buscando por todas las habitaciones de la casa, porque yo no le tenía miedo, sino que yo quería echarlo fuera. Yo quería pelear con esa... parecía una persona, pero yo sabía que era un demonio. Cuando lo encontré, estaba oculto en una habitación. La casa no era mi casa, o sea, me llevó a un lugar que no me pertenecía. Y estaba oculto en una habitación, y cuando salió de la habitación creyó que yo me iba a asustar, pero yo no me asusté. Entonces yo empecé a reprender ese demonio. Pero yo estaba hablando unas lenguas en el sueño que no eran mis lenguas que yo tengo, sino eran lenguas nuevas. Aunque mi boca se movía de una forma, las lenguas que salían eran otras, pero yo sabía que él era el Espíritu Santo que estaba haciéndolo por mí. Pero hubo un momento que yo me desenfoqué y en vez de yo seguir hablando, lo que hice fue que con mi puño como que le entré a trompar en la cabeza y me miró y se rió. Entonces luego volví a hablar en lengua y pude dominarlo y ahí me desperté. Y lo que yo entendí que Dios me estaba diciendo con eso es, hay muchas cosas a las que tú vas a enfrentar, que tú quieres hacerlas con tus manos, que tú quieres tomar el control tú, y tú crees que con tu fuerza, pero no es con tu fuerza, sino que ya Dios mismo me ha entregado las herramientas para yo vencer eso que tengo que vencer. Los demonios no obedecen a fuerza humana, no obedecen a trompones, no obedecen a nada humano, porque lo único que lo doblegó, antes de que yo hablara en lengua, nada había sucedido. Lo único que lo doblegó fue el poder del Espíritu Santo. Ni siquiera fui yo, porque no era yo. Mira cómo Dios me pone a ver que no era yo que estaba hablando, que no eran mis palabras, ni era mi voz, ni siquiera eran las lenguas que Él me ha dado, que ya yo conozco, sino que eran lenguas nuevas, para que yo entienda. Y yo sé que eso no es solamente para mí, sino para todo el que cree, para que entendamos que no es nuestra propia fuerza. Nosotros no podemos hacer nada por nuestro propio poder, porque no tenemos ninguno. Si tratamos de hacer algo por nuestro poder, los demonios simplemente se burlan de nosotros. Si tratamos de hacer algo por nuestra fuerza. Y realmente para mí este sueño fue muy poderoso. Esto fue ahorita en la tarde que dije, me siento un poquito cansada, me voy a recostar. Porque el Señor me está mostrando en toda situación que tú enfrentes, que hoy enfrenté una, olvídate y ponlo en oración, porque no es contra carne ni sangre. Entonces tú no puedes pelear contra algo que no es de carne ni sangre. Tú no puedes pelear con armas de carne y sangre, porque no vas a vencer. Eso era lo que quería compartir. Amén, amén, excelente. Sí, evidentemente, como es espiritual, es invisible a los humanos, no se puede observar, ni siquiera con cámaras especiales. Sin embargo, se puede sentir ciertas presencias. Y la única manera de poder vencer a esos espíritus malos, inmundos, demoníacos, ángeles caídos y otros tipos de manifestaciones espirituales de maldad, incluyendo principados, potestades, capitanes y demás gobernadores, huestes celestes de maldad, es por medio de la oración. La oración rompe, destruye. La oración es lo que nos conecta con el Padre. Al conectarnos con el Padre, entonces, esa conexión se intercala en los ángeles del Altísimo. Y los ángeles entran en escena para librar esa batalla. Los ángeles son los que luchan en lugar nuestro, que Dios lo envía como mensajeros con el propósito de destruir toda fortaleza
del enemigo de la justicia. Cada vez que algo va a suceder en un lugar, si no hay oración, Dios lo que hace es que deja que pase. Pero si oramos, entonces Dios, en su fidelidad, amor y compasión, impide que eso suceda. ¿Y qué Dios utiliza? Dios utiliza a los ángeles, los envía. Vayan a este lugar, protéjanme a esa familia, a ese siervo, a esa sierva, a esas personas, a ese pueblo de esta situación que va a suceder. Entonces, cuando clamamos a Dios, entonces las cosas marchan de una manera especial. Con la batalla que se está librando hoy en día, hay un principado, que es el famoso principado de Persia. Cuando ustedes leyeron el libro de Daniel, del profeta Daniel en la Biblia, y pudieron ver en relación a lo que fue la oración de 21 días, que estuvo orando y clamando, Daniel tuvo una oposición, y esa oposición fue notoria, puesto que durante 21 días el príncipe de Persia se opuso, es decir, cerró los cielos para que la oración no llegara a su destino, que es el objetivo del Padre Celestial, hasta tanto que el Señor entonces envía a estos arcángeles para que rompan ese cielo gris de bronce que impedía que las oraciones llegaran, que impedía y que se oponía al propósito del Altísimo Todopoderoso. Por eso a veces oramos y decimos, ¿y qué es lo que sucede? Que las cosas no están marchando como debe de ser, porque hay en lugares cielos de bronce, como relata el libro de Deuteronomio, cielo de bronce, de hierro, donde no penetra hacia el objetivo principal nuestras oraciones. Por eso se deben de derretir, destruir toda fortaleza, toda oposición del diablo. Se deben de destruir para que entonces podamos ser eficientes, exitosos en nuestras oraciones que hacemos de todo corazón al Padre Celestial. Estuve viendo un video acerca de un grupo de brujos satanistas aquí en la República Dominicana, como también sucede en Colombia y en otras partes del mundo, que ellos quieren ser reconocidos por el gobierno como tal, como institución o como sistema religioso de creencias. Evidentemente esa corriente diabólica, satánica, se va a propagar por el mundo entero, porque el enemigo sabe que prontamente el Altísimo le va a entregar el mando para que durante 7 años esté gobernando la humanidad. Y evidentemente por eso es que la batalla va a arreciar a medida que va avanzando el tiempo. Entonces siempre debemos de estar orando, clamando, ayunando, buscando la presencia, porque lo que estamos percibiendo ahora, la opresión, los dardos, las enviaciones, los ataques, los contraataques se van a multiplicar. ¿Por qué? Porque esas mismas personas que están invocando demonios, tanto del primer cielo, del segundo cielo, incluyendo los que están en el infierno, se van a manifestar. Entonces son refuerzos que ellos están invocando, y esos refuerzos vendrán así mismo como en una guerra, que hay un ejército de soldados. Cuando se le hace difícil vencer al enemigo, ya sea porque sus fortalezas están rígidas y no logran penetrarla, entonces se recurren a ayudas que vienen con el objetivo de apoyar en ese proceso y lograr su objetivo, su meta, que es la destrucción. Entonces los relevos efectivamente llegan, en este sentido los refuerzos, y es con ese propósito. Entonces el enemigo de la justicia
cuando ve que no puede vencer a un siervo o una sierva de Dios, lo que se hace es que ellos invocan a otros espíritus para que esos espíritus también luchen, batallen hasta lograr vencer. ¿Por qué? Porque es un pleito, es una guerra espiritual. Así como vuelvo y les reitero, lo que estamos viendo actualmente con esa guerra se está librando entre Irán, Estados Unidos, Israel y otros países. Ellos han bombardeado directamente por vía de los aviones, pero llegará un momento que van a tener que penetrar al territorio iraní para derrocar y destruir esas fortalezas y derrocar el gobierno. Eso conllevaría unos riesgos altos de muertes. Evidentemente, entonces, en esa guerra espiritual que nosotros libramos, son ángeles del Altísimo que vienen y que batallan, que luchan en lugar nuestro. Amén. Entonces, para que tengan una panorámica de cómo funciona el mundo espiritual. Y Dios nos hará responsable si no oramos, si no clamamos por las almas, y el enemigo viene y le arrebata sus almas y se la lleva al infierno, porque por nuestras oraciones mucha gente, los vecinos, los compañeros de trabajo, de estudios, pueden salvarse. Por lo tanto, nunca se cansen de orar, porque sus oraciones son importantes y van a tener un resultado favorable, aunque no lo veamos directamente, pero tarde o temprano Dios responderá a esas oraciones y esas personas van a lograr el propósito de su salvación de sus almas, y que a través de nuestras oraciones se pueden evitar tragedias como los feminicidios en los hogares, que hay discusión y los demonios se están enchinchando, están motivando a los pleitos, a la violencia, a la agresividad. Se puede evitar a través de nuestras oraciones de que jóvenes que están desorientados y mal instruidos con mala junta salgan a atracar, a robar, a unirse a esos grupos de narcoterroristas con el objetivo de convertirse en criminales, en sicarios. Entonces, a través de nuestras oraciones se rompen esas barreras, esas ataduras, esas posesiones diabólicas que están afectando a nuestros jóvenes, no tan solo de Colombia y República Dominicana y de Estados Unidos, sino del mundo entero. A través de nuestras oraciones Dios puede evitar una tragedia de alguien, ya sea conocido o desconocido, que pueda no llegar a su hogar, y a través de nuestras oraciones. Por lo tanto, debemos de orar sin cesar, porque es una batalla, es una guerra campal, que bajo ninguna circunstancia debemos de bajar la guardia. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, voy a estar compartiendo pantalla. Vamos a estar viendo ya una recopilación de todo lo que hemos dado hasta la fecha. La gloria del Señor. Vamos a compartir la pantalla. Gloria a Dios. Bien, me dejan saber si ya pueden ver la pantalla. Sí, pastor. Perfecto. Bien, estamos en el grupo del Seminario de Liberación y Guerra Espiritual. Como les decía, este es el certificado que ustedes recibirán. Certificado con su nombre correcto, tal como está en su número de cédula, su cédula de identidad electoral, o su ID en el caso de Colombia, ¿verdad? Y otros países. La gloria del Señor. Bien, entonces nosotros lo último que estuvimos hablando fue sobre el libro que yo les compartí, a que lo estudiara, relacionado ya a lo que es maldiciones generacionales, y el libro enfocado en lo que es la hechicería,
exponiendo la hechicería en las iglesias. Estuvimos también explicando sobre este material que yo le mandé, se lo mandé a modo ya resumido en el grupo para que ustedes lo estudien, lo analicen y puedan tener claro en relación a esto cómo identificar hechicerías en las congregaciones o en la familia, porque este tema no se limita únicamente a lo que es la congregación. Hay mucha gente en los puestos de trabajo, incluyendo también cuando hablamos en esos términos de las congregaciones, que tienen esas actitudes hechiceras. La hechicería no es más que la manipulación, cuando se manipula con el propósito de conseguir sus pretensiones conforme ya a la voluntad de esa persona que posee dicho espíritu, el espíritu de la hechicería. Un ejemplo perfecto de hechicería espiritual es el caso de Jezabel. Jezabel fue una reina, la reina del rey Acab en Israel. Era una mujer pagana, perversa, malvada, inicua. Esta adoraba a los Baales, a los demonios, y contaminó una buena parte de Israel en ese entonces. Como esta persiguió al profeta del Señor llamado Elías Tisbita, entonces por vía de Elías Tisbita Dios trajo una palabra para pronunciarla en contra de esta perversa mujer Jezabel, y era que su fin fue un fin terrible. Evidentemente las escrituras enseñan que ella fue comida literalmente por los perros de las calles. Esos perros, cuando ella murió, la desfiguraron, dejaron evidentemente el esqueleto, la carabela de esta mujer. Esa fue la maldición que le cayó por su espíritu de hechicería, de persecución y de oposición al Dios Todopoderoso, que estaba procurando y pretendiendo contaminar al pueblo de Israel. Entonces Dios levantó al profeta Elías con el propósito de darle entonces una liberación al pueblo de Israel. Por eso el personaje de Elías es sumamente importante en la historia del judaísmo hebreo, puesto que este hombre fue utilizado por Dios porque hubo una disyuntiva, un dilema entre Baal o Jehová de los ejércitos. Y como se hizo un reto, y el reto era que quisiera consumir el holocausto, la ofrenda con fuego, ese era el Dios verdadero. Los demonios de Baal no pudieron consumir, no tenían la más mínima posibilidad de manifestarse por la presencia del Señor en la persona de Elías. Y entonces fue Elías que a través de ese sacrificio que lo inundó de agua y preparó ese holocausto, esa ofrenda, simplemente oró y en pocos minutos descendió el fuego. Descendió ese fuego que consumió el holocausto, y allí es donde esa batalla la ganó profeta Elías por vía de ese sacrificio, donde Dios ahí entonces pone de manifiesto su poder soberano, todopoderoso, para evitar dudas en el pueblo de Israel. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces es muy importante tener bien claro, la hechicería inclusive se aplica mucho en lo que son esos hijos. A veces tenemos hijos que lo consentimos muchos, lo amamos muchos, pero lo consentimos tanto que le hacemos daño.
y le estamos afectando su futuro por su personalidad y su carácter. Cuando le damos a nuestros hijos todo lo que piden, ellos entienden que el mundo les pertenece. Por lo tanto, sus padres son esclavos de ellos, donde todo lo que pide es como un cajero automático que de manera ilimitada comienzan a pedir y los padres simplemente a responder y a cumplir. Y eso es un error que hay que corregirlo evidentemente. Los hijos se les debe de enseñar el valor de las cosas y que las cosas se ganan. Las cosas no se dan así, de manera fácil. Nada viene por el aire, todo es sacrificio, trabajo y esfuerzo. Y por lo tanto, esos hijos deben de aprender esos valores, esos principios importantes. Entonces, cuando un hijo hace un berrinche porque el padre no le compró una cosa, comienza a estrellar cosas en la casa, los platos, la computadora, las pantallas. Entonces estamos viendo de que este patrón conductual es un patrón incorrecto, inadecuado, que hay que moldearlo y por lo tanto debe de ser formado. Entonces, cuando utiliza la sugestión, ese muchacho, con el objetivo de ganar la voluntad y de cumplir con esas pretensiones de que se le compre algo a la fuerza, por la mala, o como sea, entonces está ejerciendo el espíritu de la hechicería. La hechicería es un pecado extremadamente peligroso, puesto que aquellos que la poseen tienden a utilizarla. Evidentemente las personas hechiceras son las que poseen el temperamento colérico y melancólico. Esos temperamentos son típicos de las personas hechiceras. Evidentemente utilizan la manipulación, la dominación, la intimidación para lograr su propósito a toda costa. Cuando una persona hechicera se empecina a hacer algo, obliga al otro, ya sea lo sugestiona, procura ante todas las cosas que se cumpla o se haga lo que quiere, evidentemente. Ahí vemos lo que es el elemento extorsión, el chantaje, que son uno de las artimañas que utiliza el hechicero para someter a su víctima a su propia mentalidad. Gloria a Dios. Entonces eso sucede en las relaciones matrimoniales, en el caso de hombres o de mujeres que poseen ese espíritu de hechicería y que la ejercen para poder controlar a sus parejas, y que ciertamente ese es un pecado que hay que renunciar, hay que echar fuera. Si el Señor le ha mostrado o le ha expresado que tiene dicha situación, es para entonces luchar, renunciar a eso. Hay que renunciar a eso. No hay mala costumbre que no pueda cambiarse. Si hay disposición y voluntad de hacerlo, de cambiarlo, de modificar ese comportamiento, se puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. Por lo tanto, debemos de poner en firmeza nuestra identidad en el Señor. Gloria a Dios. Una persona hechicera es lo contrario a una persona humilde. Evidentemente la persona hechicera es una persona egoísta, egocéntrica. Quiere todo para él o para ella y nada para los demás. Tiene un espíritu muy ambicioso, de envidia. No quiere que otros tengan, aunque ellos se esfuercen, no, porque eso lo opaca. Y no quiere que nadie lo opaque, porque ellos se creen, como dicen en el voz popular, la última Coca-Cola del desierto, y por lo tanto no quieren que nadie brille, porque entonces le apaga su luz. Una persona que también tiene este tipo de conducta es una persona narcisista, que tiene ese carácter en cuanto a su personalidad. Bien, entonces en relación a esto es importante
Yo les motivo a que sigan leyendo a profundidad este libro, porque le dará, le va a ilustrar una serie de hechos, de casos que se puedan entonces materializar y que ustedes puedan ir identificando las personas que poseen dicho espíritu y que evidentemente necesitan ser libres de eso, porque al Señor le desagrada esa conducta, esas actitudes de hechicería. Bien, entonces vamos a tener una recopilación de todo lo que hemos dado a modo ya de retroalimentación con este material que yo les compartí. Gloria al Señor Jesucristo. En relación a lo que es este seminario, yo les invito a que reproduzcan esto para que lo tengan físico ya este libro y lo utilicen. Gloria a Dios. Bien, es importante destacar aquí en esta parte que los espíritus malos, cuando se abren puertas, se van alojando en diferentes partes del cuerpo. En una ocasión, Jesucristo de Nazaret, a una mujer que tenía alrededor de 18 años, enferma, encorvada en el templo, el Señor Jesucristo la liberó. Es decir, en la espalda de esa mujer se alojaban esos espíritus que la atormentaban y estaba sufriendo durante todos esos años. Entonces eso hace entender que bíblicamente esos espíritus se alojan en diferentes partes del cuerpo. El cuerpo nuestro es como una casa, como un edificio, donde esos espíritus se van alojando. Cuando esos espíritus entonces, ya después del cuerpo, pasan al alma, ya eso es posesión. Cuando ya entran y controlan el alma, no tan solo el cuerpo, sino el alma misma ya es una posesión demoníaca. Y ya evidentemente esos espíritus son los que controlan, dirigen, manipulan a esa persona. Y esa persona no tiene una autonomía, sino que está sumiso a esos espíritus que tienen el control de esa vida, de esa persona. Gloria a Dios. Bien, entonces nosotros estuvimos viendo desde el primer día. Aquí tenemos textos bíblicos que hablan acerca ya. Vemos lo que es la armadura de Dios, que relata el libro de Efesios capítulo 6, versos 11 al 18. Nosotros debemos de siempre estar armados con esa armadura del Señor, conforme a esa palabra. Evidentemente no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra potestades de maldad. Con esas entidades espirituales es que tenemos nuestra batalla y que evidentemente tenemos que luchar en contra, atacarla, contraatacarla. ¿Cómo? ¿Con arma de fuego? ¿Con cuchillo? ¿Con bisturí? No, eso no sirve de nada. Es con nuestras oraciones, ayuno y una entrega total y espiritual a nuestro Padre Celestial por vía de su Hijo amado Jesucristo, siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios y siendo bautizados en el poder del Espíritu Santo del Señor Todopoderoso. Bien, vemos aquí un glosario de conceptos que estuvimos viendo: liberación, intercesión, principado, ¿verdad? Cada uno de estos términos que tiene sus significados ahí. También estuvimos viendo lo que es el modelo de oración para destruir toda fortaleza del enemigo de la justicia. Haciendo un paréntesis aquí, es importante que ustedes lo tengan. Esto simplemente es un modelo a seguir, ya conforme a la palabra que el Espíritu Santo ponga en sus mentes. Ustedes van a declarar esa palabra que el Señor ha hecho. Toda oración que se hace en términos espirituales necesita un corte de represalia, es decir, necesita como un seguro donde se evite cualquier contraataque que pueda afectar. Por lo tanto, los cortes la oración de corte de represalia siempre es necesario que se haga. Te oró por alguien que tiene ciertas ataduras,
Entonces debe de hacer un corte de represalia para que esos espíritus no arremetan contra usted o contra esa persona o contra su familia. Siempre es importante, gloria a Dios, el corte de represalia en toda oración de liberación. Vemos aquí la creación del enemigo de la justicia. Amén. La creación del bien y del mal, donde Dios es el autor del bien y del mal. Gloria a Dios. Eso da a entender bíblicamente de que Dios no es un dictador, ni obliga a ninguna de sus criaturas que estén con Él a la fuerza, sino que Él le da esas opciones. Si quiere estar conmigo, entonces cumple mi palabra. Si no, entonces estaría en el mal. El enemigo de la justicia, mejor conocido como Satanás, antes de que el enemigo de la justicia se rebelara en contra de Dios, se disgustara, como dice el enemigo de la justicia, el mal ya existía. Por lo tanto, él escogió esa opción. Y así mismo nosotros los humanos también tenemos esas opciones para escoger. Gloria a Dios. Nosotros hemos decidido servir al Señor en espíritu en verdad. Gloria a Dios. Bien, la maldad de los hombres. En la época de Noé, vemos aquí que los Nefilim, los gigantes Nefilim, en la tierra de aquellos días, cuando hablamos de Nefilim estamos refiriéndonos a ciertos gigantes. ¿Y cuáles eran esos gigantes? La Biblia registra en el libro de Génesis un encuentro entre los hijos de Dios ya caídos, ángeles, con las hijas de los hombres. Estas hijas de los hombres eran hermosas y ellos la tomaron. Ellos se despojaron de su santuario celestial y obviamente se presentaron como hombres común y corriente. Tuvieron relaciones con estas mujeres y el producto fueron hijos gigantes, tanto hombres como mujeres, gigantes. Esos gigantes, que eran una especie de híbrido entre humano y entre lo celestial, entonces causó estragos, porque se convirtieron en seres inicuos, seres malos. Y cuando estos fueron destruidos, conforme a los registros bíblicos, los espíritus de estos gigantes se convirtieron en demonios. Por eso es que hay una diferencia entre demonios y ángeles caídos. Los demonios pueden entrar a los cuerpos, porque son seres espirituales, ya que no tienen cuerpo. En el caso de los ángeles caídos tienen cuerpo. El enemigo de la justicia, Satanás, tiene su cuerpo, por lo tanto no puede entrar en otro cuerpo, sino en el caso de los denominados demonios, que es la descendencia de los gigantes Nefilim, los Rafa, entre otros grupos de gigantes que existieron conforme a las Sagradas Escrituras. Eran seres inicuos, gigantes, peligrosos, dañinos, destructores. Ángeles caídos verdes, ¿verdad? Conforme al libro de Apocalipsis, capítulo 12, habla acerca de esa batalla, donde una tercera parte de los ángeles, estamos hablando de muchos millones, que cayeron, decidieron unirse a las filas del enemigo de la justicia con el propósito de entablar, de organizar un gobierno, que el enemigo de la justicia lo había convencido, que iban a establecer un gobierno y derrocar al Señor Todopoderoso, es decir, derrocando a Dios, para ello entonces establecer un gobierno de las tinieblas en el mundo para controlar el universo. Ustedes se imaginan cómo sería el universo donde el enemigo de la justicia tuviera como el principal ser. Sería terrible. Entonces, evidentemente, eso tuvieron la retribución, su recompensa, su castigo por haber abandonado su santuario espiritual celestial y fueron entonces arrojados a prisiones de oscuridad profunda, que las Escrituras le llama como el tártaro, le llama como el abismo.
Eso es prisión de demonios, prisiones de ángeles caídos. Esos ángeles caídos que no se sometieron a la perfecta voluntad de Dios y a sus reglas, incluyendo demonios, están encerrados allí en ese tártaro o en ese abismo, se encuentran allí. Gloria a Dios. Los que sí se han sujetado en cierta manera en cuanto al respeto a las normativas y a las leyes del Señor, entonces Dios le ha permitido que estén libres. Los demás están atados. Bien, seguimos la caída del enemigo de la justicia con una caída estrepitosa. El espíritu inmundo que vuelve, el endemoniado gadareno. Estamos hablando aquí de un caso de una persona que tenía más de 4.000 demonios dentro de su cuerpo. Ustedes se pueden imaginar eso. Más de 4.000 demonios en un cuerpo humano. Eso es algo sobrenatural. Y ese endemoniado gadareno tenía una cantidad enorme de demonios. Entonces tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo expulsó a todos esos demonios, dejando libre a ese pobre hombre y dejándolo entonces para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seguimos entonces, ahí vemos lo que relata el libro de Isaías, cuando habla: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las gentes, y fue derribado hasta lo más profundo. Isaías capítulo 14, versos 9 al 20. Porque la tierra estaba desordenada y vacía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, verso 1 al 2. Evidentemente Dios es un Dios de orden, es un Dios disciplinado. Todo lo que Dios hace, lo hace con amor y lo hace bien, perfectamente bien. Ahora bien, porque en este primer capítulo del libro de Génesis aparece este texto que habla acerca de este desorden, de este desastre. La tierra estaba desordenada y vacía, es decir, no tenía personas y por lo tanto estaba desordenada. Hay un estudio profundo en relación a esto que menciona también el libro de Jeremías en relación a este acontecimiento. Fíjense que esta guerra que desencadenó en el reino celestial evidentemente trajo como consecuencia la caída del enemigo de la justicia. Antes que Adán y Eva existieran, ya el enemigo de la justicia era enemigo del Señor Todopoderoso y estaba en la tierra, evidentemente. Entonces Dios organiza el planeta y prepara entonces un hermoso jardín. Ese jardín, conforme a los registros bíblicos, es evidentemente donde se encuentra precisamente la guerra de Irán. En ese territorio persa que está bañado por los ríos Tigris y Éufrates, es donde se encontraba el jardín del Edén. Ahí es el inicio de la tierra, el inicio del mundo. Y es por ello que esta connotación nos habla y nos ayuda a entender desde esa perspectiva cuál ha sido el propósito del enemigo de la justicia. Es siempre estar en contra de los lineamientos del Señor Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Si hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor de cerrar el micrófono. Gloria a Dios. Bien, aquí hay en esta fotografía, que es un video, gloria a Dios, lo mandé al grupo también, cómo Satanás ataca a los cristianos incrédulos y a las personas comunes. Las personas cristianos incrédulos, que hay muchos incrédulos que no creen en ciertas cosas, son víctimas directas del enemigo de la justicia. Cuando se niega la existencia de seres malignos,
entonces estamos en desobediencia delante de Dios. Porque la Biblia lo registra claramente que Satanás es un ser real, los demonios son seres reales espirituales, los ángeles caídos son seres reales y que evidentemente tienen una función, y la función es oponerse, atacar, destruir, robar, matar, que es lo que hacen esos espíritus evidentemente. Entonces vemos aquí la simbología satánica, de la cual estuvimos explicando cada una de ellas, que tienen un significado y que tienen que tener cuidado si andan con esos objetos que son anatemas. Esos objetos en cierta manera son portales a espíritus, por lo cual esos espíritus que están conectados a estas señales, evidentemente cuando usted lo entra a la casa, ellos van a atacarlo a usted desde adentro. Es como el caballo de Troya. El caballo de Troya, entró un soldado dentro y a modo de regalo llegó a la ciudad, no verificaron, ese soldado abrió y le abrió la puerta a los demás para que entraran. Entonces así no sucede. Hay que evitar toda clase de anatemas que puedan estar afectando. Hoy en día hay unos muñecos diabólicos feos, extremadamente feos, que no sé cómo es que le llama gracia a la gente, que son los famosos Stitch. Stitch se ha hecho tan popular que está en todas partes, se encuentran esos dibujos diabólicos, muñecos diabólicos, que lo tienen en peluche, lo tienen en cuadernos, en ropas, en accesorios, en souvenirs y entre todos. Son cosas diabólicas, satánicas, y que evidentemente es un anatema extremadamente peligroso. Hay que tener cuidado con eso. Las clases de maldiciones, sabemos bíblicamente que Dios maldice. Evidentemente cuando una persona o una familia está bajo maldición de Dios, porque está en desobediencia a la palabra del Altísimo. La maldición es enviada por Satanás. Satanás también bendice, evidentemente, con un derecho legal. Fíjense ahí que ahí sale la figura del derecho legal. El derecho legal, así como en el ámbito jurídico, cada persona tiene ciertos derechos legales. Por ejemplo, usted compra una propiedad y su traspaso a su nombre, ya usted tiene un derecho legal sobre esa propiedad. Usted adquirió un vehículo, hizo el traspaso con su matrícula a su nombre, ya usted tiene un derecho legal sobre ese vehículo, usted tiene una autoridad y por lo tanto una responsabilidad ante la ley. Por lo tanto, cuando la persona abre puertas, cuando decimos abrimos puertas, es cuando la persona peca o el cristiano peca, son puertas que se abren. La persona fornicó, adulteró, mintió, estafó, robó, hizo cosas que conforme a las escrituras es pecado, entonces se le abrió puerta al enemigo de la justicia. Y a través de esas puertas, entonces el enemigo tiene un derecho legal de atacar. Él no lo va a atacar porque usted está santificado, pero si está en pecado, sí tiene un derecho de atacarlo. Sí tiene un derecho de hacerle daño. Hasta el momento que Dios, o la línea que Dios le permita llegar en contra de una persona, de un creyente. Entonces, ante todas las cosas es importante siempre estar orando para que haya una santificación del cuerpo, para que el enemigo de la justicia no tenga bajo ninguna circunstancia un pretexto, una excusa, una razón para atacarte. Y si te ataca y Dios lo permite, es porque hay pecado, es porque hay alguna situación que está adoleciendo y que el enemigo de la justicia está atacando porque está en su derecho legal. Maldiciones enviadas por el enemigo o sus servidores sin el derecho legal. El enemigo, como es una especie de ser oscuro y malvado, él como quiera ataca, sea con un derecho o sin un derecho. Por lo tanto, lo que debemos de estar santificados para que ninguno de esos ataques puedan afectarnos ni dañarnos bajo ninguna circunstancia.
Bien, las primeras dos clases de maldiciones se pueden quebrantar solo después que haya un arrepentimiento por los pecados. Arrepentirse es dolerle en el corazón haber ofendido a un Dios justo y maravilloso y prometerle al Altísimo que no lo volverá a hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento. No volver otra vez a cometer o a practicar esos pecados. Eso es un arrepentimiento, y cuando se arrepiente se convierte entonces en un creyente auténtico. Gloria a Dios. Bien, entonces también vemos acá con las maldiciones que están relacionadas al enemigo de la justicia, y estos son los propósitos que hay en las maldiciones. Las que Dios envía tienen propósito de enderezar, de rectificar la conducta, el comportamiento del creyente. Dios le da un tiempo, va trabajando por etapas. Si en la última etapa no logra reaccionar, entonces Dios lo que hace es que suelta o permite la muerte de esa persona. Las maldiciones que vienen de parte del enemigo de la justicia evidentemente son para la destrucción. El enemigo de la justicia nos odia acérrimamente, incluyendo a sus esclavos lo odia. Llámese brujos, brujas, satanistas, medio. Satanás también lo odia, aunque ellos hacen un trabajo a favor del enemigo de la justicia. Pero el enemigo de la justicia, Satanás, paga muy mal al que bien le trabaja. Le paga muy mal. ¿Por qué? Porque es un ser oscuro, malvado. No hay ningún tipo de consideración ni de misericordia en ese ser oscuro. Gloria a Dios. Celebración de ritos demoníacos. Ahí vemos las maneras de cómo se puede quebrantar la palabra del Altísimo a través de estas prácticas, ¿verdad? Objetos personales, por apegos a mascotas y animales, y a través de otro tipo de cosas. Aquí vemos los derechos legales. Satanás registrado conforme a esta historia bíblica del libro de Josué, donde Josué, después de haber vencido a Jericó, entonces una ciudad pequeña, Jai, los vencieron. ¿Por qué? Porque hubo un pecado oculto. Ese pecado oculto, en cierta manera, desprotegió a esos soldados que no tenían la culpa del pecado que había cometido Acán, y por lo tanto tuvieron que morir más de 30 soldados por la culpa del pecado de Acán. Es importante destacar que eso le trajo consecuencia a Acán, a tal manera que este hombre fue sacado de la casa de campaña conjuntamente con todo lo que tenía, y murieron tanto él como su familia. Fueron, por orden del Altísimo, fueron apedreados, ejecutados por esa práctica, por ese pecado de robar. Dios le dijo: no tomen nada, absolutamente nada del botín de Jericó, quémenlo todo, destruyanlo todo. Sin embargo, Acán, al igual que Pastor, su micrófono se silenció. Gloria a Dios. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Perfecto, sí. Gracias por informarme. Bien. Entonces, evidentemente, todo tiene una connotación, y esa connotación es que debemos de tener cuidado con los pecados, esos pecados ocultos que pueden afectar nuestra relación, y le da derecho al enemigo de atacarnos, de afligirnos, de dañarnos y de hacer cosas que al Señor en cierta manera desagrada. Gloria a Dios. Entonces yo les sigo instando a que sigan leyendo el material y los libros que yo les he compartido. Aquí vemos la manera de cómo quebrantar una maldición. Las sesiones que hemos hecho de manera individualizada, le he dado algunos ejemplos de cómo ir trabajando esto
Si la maldición viene de Dios, estos son los pasos que se debe de tomar. Si viene del enemigo la justicia, también están el instructivo, el procedimiento. Si fue en cierta manera dedicado a una entidad, por ejemplo, espiritual, a un espíritu demoníaco, un ídolo, entonces también hay una forma de cómo usted deshacerse de esa maldición generacional para que su familia, sus descendientes, no sufran lo mismo que sufrió. ¿Por qué? Porque si quebrantó la maldición, a la fecha que usted vive actualmente, ya esa maldición no va a seguir caminando, no va a seguir circulando en su familia, sino que será liberado totalmente por el poder de la palabra. Hay que utilizar el recurso ayuno, oración, porque esto nos ayuda a poder avanzar, a desarrollarnos por la diestra de su justicia, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Es muy importante tomar esto en consideración, la gloria del Señor Jesucristo. La autoridad y la responsabilidad, Dios y los ídolos. Sabemos que la idolatría es un pecado peligroso delante del Altísimo. Vemos aquí las prácticas de adivinos y agoreros, magos, la hechicería, milagros falsos del enemigo de la justicia, los nombres del enemigo de la justicia. Satanás, el diablo, tiene, conforme a esta lista, 18 nombres, que evidentemente son nombres que aparecen en estos libros bíblicos. Los nombres de los espíritus demoníacos que operan en la República Dominicana, ahí tenemos esos nombres que son extremadamente conocidos en esta cultura dominicana, gloria a Dios. Los hijos de Seba trataron de emular un exorcismo de una persona que estaba bajo la posesión demoníaca, y el Señor hizo la obra de una manera especial. Hay un texto bíblico que yo les motivo a que se lo aprendan, y es en relación al libro de 2 de Corintios 10:5, que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Debemos de llevarlo cautivos. Siempre debe de ser así. Amén, para que Dios nos dé esa victoria en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, sea el Señor glorificado. Vemos aquí... ¿Me puedo repetir la cita? Por favor, también. 2 de Corintios. Sí, 2 de Corintios 10:5. 10:5. Sí. Gracias, pastor. Yo le voy a estar compartiendo el texto en el grupo con Dios mediante. Bien, entonces, amén, gracias. Vemos los espíritus que afectan a las emociones, y conforme a su investigación, usted entiende, conforme a lo que Dios le ha mostrado, a lo que ha visto, que hay ciertos espíritus de estos que han estado atacando su vida. Entonces debe de luchar en contra de esos espíritus. Amén. Debe de atacar esos espíritus, evidentemente. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a poder ser libres de toda opresión del enemigo de la justicia. Y eso nos da cabida para poder avanzar y desarrollarnos en Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Entonces, estos son los espíritus que afectan las emociones. Vemos desde el odio, resentimiento, entre otros. Gloria a Dios. Los espíritus que afectan también, gloria a Dios, que afectan la mente. Los espíritus que afectan la voluntad, acción espiritual nuestra, grupo particular que inducen temores,
producen enfermedades mentales, espíritus de dolores e inflamaciones en diferentes partes del cuerpo, promueven falsas religiones, operan dentro del campo de la religión, promueven el ocultismo, promueven la santería, producen bloqueo y obstrucción, inducen hacia los vicios. Y aquí vemos también otro procedimiento conforme a esta lista de cómo trabajar lo que es la liberación. Lista de los entes espirituales de maldad dentro de las iglesias, las transferencias, ¿verdad? La cobertura apostólica, ministerial, pastoral. Hay transferencia por aire, por contacto físico, persona, animal y objeto, enviaciones y maldiciones, agenda del enemigo, plan perverso del enemigo, espíritus asociados con la voluntad y así sucesivamente. Aquí vemos el procedimiento de la liberación. Ahí ustedes leyendo ya este texto podrán entenderlo ya en su justa dimensión. Gloria a Dios. Y así sucesivamente. Bien, vemos los ángeles protectores según la fecha de nacimiento. Estos ángeles son de maldad. Estos son ángeles de maldad. Estos ángeles van conforme al rango de fecha de nacimiento de las personas que van de ese ángeles caído, Nemamia, desde el 1 al 5 de enero. Y así sucesivamente hasta completar diciembre 31. Los 9 coros angélicos, tronos, serafines, querubines, virtudes, dominaciones, potencia, arcángeles, ángeles, principados. Estos son los 9 coros angélicos que ciertamente están con el Altísimo allí en el reino celestial. Conferencia sobre el mapeo espiritual. Se hace un mapeo para saber qué es lo que hay a nuestro alrededor, a nuestra vecindad, para así entonces conocer y el Señor mostrarnos qué es lo que se mueve, qué espíritu se mueve en estos lugares. La gloria del Altísimo Todopoderoso. Vemos citas y pasajes bíblicos de la guerra espiritual. Estos textos son importantes también estudiarlos porque nos ayuda a poder relacionarnos y profundizar en ese mundo espiritual. Y también estuvimos viendo los 4 temperamentos básicos, desde el melancólico con sus puntos fuertes y débiles. Vemos aquí el flemático, el colérico y el sanguíneo, que fueron los temperamentos que estuvimos explicando ya en clases anteriores. También estuvimos explicando en relación a lo que es el síndrome del sapo. Es un síndrome que evidentemente tiene un significado y que debemos de entenderlo en su justa dimensión conforme ya a lo que es la personalidad nuestra. Vemos que la S de sapo es soberbia, la A, arrogancia, tiene características muy puntuales. La persona soberbia cree que siempre tiene la razón, no admite sus errores ni ofrece disculpas. Soberbia. Arrogancia, tiene un ego elevado y se siente superior al resto del equipo. Arrogante. Prepotente, presume su poder y trata de sacar ventaja. Y obstinación, es inflexible en todo sentido. Amén. Bien, si tienen alguna inquietud, pregunta de lo que he explicado hasta el momento, pueden expresarse libremente. Gloria a Dios, se pueden expresar. Nuris, Fanny, Esperanza, Damaris, Sofía, Marta, Emilia. Si tienen alguna inquietud. A veces todo lo relacionado a lo espiritual, uno siente como algo de temor o como
como le da como unos susto, no sé. Cuando yo empecé en el cristianismo tuve liberaciones muy varias en diferentes circunstancias, pero en ese entonces no tenía miedo. Pero a veces cuando a uno le hablan de espíritus o de demonios, sí le da como miedo, pastor. ¿Por qué? Sí, es evidente porque son seres desconocidos y el ser humano por naturaleza le teme a las cosas desconocidas porque es impredecible, incierto y no sabemos cómo funciona, cómo es. Y, y al no conocerlo y no saber sus tácticas, sus ataques, entonces eso crea cierta incertidumbre, cierta duda. Pero evidentemente Sí. cuando el Señor nos da ese poder y nos ayuda a, a vencer todo obstáculo, entonces vamos a lograr el propósito para su gloria y su honra. Amén. Amén. Sí, Señor, gracias, pastor, sí. Pero sí me inspira eso. Y antes yo no, cuando yo empecé, yo antes, pero no sé por qué sí me ha inspirado bastante esa parte de temor, de cómo enfrentar a esas cosas, no sé. Sí, sí, el Señor no ha dado espíritu de cobardía, sino de temor, amor y de De dominio poder. propio. Sí, entonces Amén, sí, Señor. todo miedo, toda angustia, toda desesperación hay que echarla fuera en el poderoso nombre de Jesucristo. Por eso cada vez que llegan esos pensamientos, ustedes expresan: llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Usted lo cree, lo pronuncia en voz alta y esos espíritus ciertamente le van a abandonar inmediatamente. Ok, pastor, gracias. Amén. Bien, ¿alguien más? Amén. Dios le bendiga, pastor, y a todos mis hermanos. Amén. En cuanto a esto de pronunciar, que llevo la obediencia, llevo mi pensamiento y todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo, a la obediencia a Cristo, es muy, muy literal en mí. Porque cuando yo tengo algo que me está viniendo a mi mente, que no tiene que estar ahí, yo siempre digo esto. Inmediatamente lo cambio por una adoración o algo y eso me ayuda bastante. Amén. Amén. Amén, amén, gracias. Amén. Sí, ciertamente tienen que hacerlo, es muy importante practicar eso porque eso le va a ayudar a avanzar y a poder vencer los obstáculos del enemigo a la justicia. Gloria a Dios. Esperanza tiene la mano levantada. Sí, pastor, qué pena. Yo lo que quiero es hacer un pequeño testimonio de lo que me pasó a mí cuando recibí el bautismo en el Espíritu Santo y recibí el don de lenguas. Pastor, yo no volví a tener esos sueños, pero en esa oportunidad estaba yo en ayuno y estaba en retiro espiritual, en oración constante. Sí. Resulta que fue una Semana Santa y yo realmente, yo soy mala para estar haciendo ¿cómo es? Velar, o sea, es pasar sin dormir. A mí eso no soy capaz. Y cuando pidieron los turnos, que hiciéramos turnos de velación de esa manera, de 1 hora cada una de las personas que estábamos en ese retiro, a
a mí me dio por tomar la hora de las 6 de la mañana, de las 5 de la mañana a las 6 de la mañana. Pastor, ¿por qué? Porque yo no puedo, no, es que no soy capaz. O no era capaz en esa época, pastor. Y resulta que mientras que yo escogí ese turno de 6 a 7 y me lo aceptaron. En esa época yo estaba con la Iglesia Católica. Entonces, como estábamos en ese retiro, realmente, pues yo sí creía en eso. Pero entonces, lo que le digo, no tomé el turno sino de 6 a 7 de la mañana. Y resulta, pastor, que cuando yo me fui a acostar, las chicas o las personas que quedaron allá orando y todo eso en la capilla o en el sitio donde estaban en adoración, pues ellos se quedaron ahí, yo me fui a dormir. El caso fue que tuve 2 sueños supremamente, realmente miedosos. Entre esos sueños, esos 2 fueron los más sobresalientes y nunca me he olvidado de eso, pastor. En un sueño, vi que debajo de mi cama algunas personas o unas personas de la familia pusieron una caja llena de pequeños ratoncitos, pero llena de ratones, y a eso yo le tengo pavor. Entonces, eso bueno, ahí lo saqué y yo descubrí que fue el que lo puso en el sueño. Yo me desperté en ese momento cuando estaba destruyendo los ratones, me estaba deshaciendo de ellos. Yo me desperté, pastor, y yo estaba temblando del miedo, estaba sudando, estaba, bueno, terrible. Y me volví a quedar dormida y tuve un segundo sueño donde yo estaba nadando contra la corriente en unas aguas negras. Yo me distinguía, yo misma estaba en la orilla, pero mirándome a mí misma nadando en ese río en vía contraria de la dirección del río, y eran aguas negras. Cuando vi que una serpiente se acercó a mí, era pequeña, pero la serpiente me mordía mi blusa, y la blusa, como era de manga larga, realmente a mí no me hizo daño. En mi piel, en mi cuerpo no me hizo daño. Ella mordía la blusa, pero sí le tuve mucho temor cuando yo vi de pronto que un pájaro entró, no me acuerdo qué clase de pájaro era, entró y tomó esa serpiente de la cola y se la llevó. Esos 2 sueños tuve, pastor, en ese momento de retiro, y yo me levanté, pastor, y les juro que yo, ay Dios mío, me levanté, me duché, me arreglé, y eran las 12 de la noche, pastor, y me bajé a hacer oración y adoración abajo. Pastor, nunca en mi vida hice una oración porque yo no sabía ni siquiera cómo hacerla, pero fue tan profunda. Salieron tantas cosas de mi corazón y salieron muchas cosas de resentimientos, rencores de sacerdotes que me hicieron daño a mí desde niña, siendo muy niña. Entonces yo le cogí fastidio a los sacerdotes, y yo era muy desconfiada en esa época, pastor. Yo tengo 78 años, yo era una niña, y en esa época no podía uno tocar la sotana de un sacerdote de esos, ni de una monja, ni de nada, porque eso era el pecado más grande. Y a mí me sucedió que yo estaba muy resentida porque yo fui manoseada, por decir algo, por esas personas, esos sacerdotes más que todo, y una monja que lesbiana, pienso yo, a estas alturas, es que pienso eso, que también trató de manosearme, y yo no me dejé de ninguno, me dejé. Eran más pequeñas de cuando era lesbiana, pero yo
sí alcancé a recibir manoseo de sacerdotes, siendo de una niña de 3 o 4 años, yo creo que tenía. Entonces yo le cogí mucha fastidio a estas personas y desafortunadamente o afortunadamente, no sé, mi mamá y mis hermanas le tenían mucho cariño y amistad con un sacerdote que siempre iba a la casa. Yo le cogía a ese sacerdote mucha desconfianza y no permitía ni que mis sobrinos, nadie de los niños pequeños, ya cuando yo estaba mayorcita, no permitía que se acercaran a ese sacerdote. Pastor, ¿qué hay de eso? Fue el resentimiento hacia los curas, lo que me llevó a mí a esa cosa. La cuestión fue, pastor, que con ese sueño que yo tuve, esos 2 sueños que yo tuve, de la liebre y de los ratones, a las 7 de la mañana fui a orar, y un sacerdote, hablando lengua, me impuso las manos y oró por mí en lenguas, pastor, y le cuento que yo me sentí mareada, y me fui a tomar el desayuno. Cuando fui a tomar el desayuno, yo estaba como borracha, y le dije a mis compañeras, les dije, le pusieron al desayuno trago, yo siento como el olor a brandy, como no sé, algo, a un trago, y yo estoy como borracha. A mí me dijeron que era el Espíritu Santo. Entonces yo no creí, porque, pastor, yo hice en ese momento ya como 3 seminarios de bautismo en el Espíritu Santo y yo no sentía nada. Yo decía que si yo iba a recibir el Espíritu Santo, yo tenía que sentir algo, yo tenía que tener algún cambio en mi cuerpo, en mi sensación. Eso era lo que yo pensaba. Yo tengo que tener algún cambio, porque yo no puedo seguir igual. Si existe el Espíritu Santo dentro de mí, es porque el cambio se debe efectuar. Entonces, esa vez sí se efectuó el cambio, pastor. Y fue que yo me sentí realmente borracha. Y realmente yo desayuné y pregunté, ¿hay trago en el desayuno? ¿Por qué yo me siento mareada? Duré como 15 días con náuseas, con náuseas, no me dio vómitos, sino solo náuseas, malestar, como cuando una mujer se embaraza y siente todas esas reacciones. La cuestión fue que a los 15 días de yo estar así, y mi esposo estaba en ese tiempo, y para yo poder hacer esos retiros, él estaba en comisión en otro país. Estaba trabajando, y él fue comisionado por la empresa para irse, y yo estaba sola con mis niños. La cuestión fue, pastor, que a los 15 días más o menos, no me acuerdo bien, pero fueron varios días después, estando yo barriendo mi apartamento, yo sentí un mareo, pero un mareo muy lindo, sí, algo muy hermoso, muy, muy pasivo, algo muy lindo, y inmediatamente mi lengua empezó a soltarse, pero en otras lenguas. Yo tiré la escoba, porque estaba abriendo la escoba. Yo tiré la escoba, pastor, y yo me arrodillé y le dije, Dios mío, Señor, gracias, porque estoy hablando lenguas. Pero yo lo único que decía era alabar, chalabra, salabra, alabar, y empecé yo a hablar en lenguas, y se me fue todo ese malestar que yo sentía, como si estuviera mareada, como si estuviera embarazada, como yo le decía pero embarazada, y que si mi esposo está lejos, yo no puedo estar embarazada. Pero, pastor, esa fue mi experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, y le cuento que fue algo maravilloso. Y de ahí para acá, el Señor me dio las lenguas, para la gloria de Dios,
lo cuento como un testimonio, pastor. Gracias. Amén, amén. Dios los bendiga. Amén, amén. Sí, fue una experiencia muy bonita. Qué linda esperanza. Dios le mostró eso. Pastor, está en mute, si está hablando. Ok, sí. Bien, sí, fue una experiencia maravillosa que tuvo usted, Sierva Esperanza. Evidentemente, cuando nos esforzamos y buscamos la forma de lograr un propósito y estamos enfocados en ese objetivo, entonces Dios nos da la victoria. Dios le mostró su sueño y el propósito de ese sueño era que estaba limpiándole de toda esa inmundicia, de toda esa contaminación. Y el Señor la ha estado liberando su vida y su familia. Gloria a Dios. Adelante, Sofía. Amén, amén, pastor, gracias. Quería agregar que en esos sueños que ella tuvo, los ratones, cuando uno se sueña con ratones, representan dos cosas, o altares de hechicería o pobreza. Entonces, en el caso de ella, en su sueño, ella se vio a sí misma destruyendo los ratones. Esto quiere decir que el Señor le entregó una victoria sobre aquello que la estaba oprimiendo en ese tiempo. Y en segundo lugar, el sueño siguiente, donde ella vio una serpiente que la mordió, no me acuerdo cuál es la escritura, pero hay una escritura que dice como que le morderán serpientes o comerán veneno o tendrán veneno y no se envenenarán. Pero ella vio que un ave vino y se la llevó de la cola. Primero que no pudo, por la vestidura que tenía ella puesta, no pudo acceder, la serpiente no pudo agarrarla, no pudo morderla en realidad. Y segundo, el Señor envió un respaldo, el Señor envió la liberación. Ella iba nadando en aguas turbias, en aguas sucias, en contra de la corriente. Cuando ella dijo eso, entendí que ella iba en contra de su familia, de lo que era normal para su familia. Ella iba nadando en dirección opuesta, pero ella misma después dijo que ella quería ir el contrario a lo que su familia practicaba, que era el catolicismo, y ella misma explicó lo que le pasó, pero que su familia, por fortuna o por desfortunio, apoyaba estas cosas. Entonces, ciertamente el Señor la estaba, con los sueños le estaba mostrando la liberación que venía para su vida y le estaba mostrando que ella tenía la misión de proteger y de ir en contra de la corriente de su familia. Ella lo hizo con esos otros niños que vinieron a su familia. Así que en esa parte probablemente todavía falta mucho más por cumplir, pero ha cumplido con un propósito y para la gloria de Dios que la bautizó con el bautizo del Espíritu Santo. Así que nada, esto fue una muy linda historia y que Dios la siga bendiciendo. Amén, amén. Sí, Amén. fue un buen testimonio, una buena experiencia espiritual que Dios le trajo por vía de ese sueño, un sueño muy, muy maravilloso de liberación, fortaleza y la concesión de esa petición, ser bautizada en Espíritu Santo y Fuego, que es una experiencia maravillosa. Amén. Bien, si tienen alguna otra inquietudes, si tienen alguna otra inquietud. Amén. La sierva Nuris, Damaris, Fanny. Pastor, yo le quiero pedir que ore por nuestra hermana Marta, que aunque Marta está en la clase, Marta, yo no sé qué Marta hace en esta clase porque Marta está interna, pastor. Así como usted la ve, Marta está en el hospital, entonces yo quisiera que usted ore por esa noche. ¿Qué tiene Marta? Marta. Ella está malita del estómago, hay un virus, no sé si usted sabe. Es cólico, pastor, mucho cólico, y ahora me hicieron sonografías y me hicieron un TAC. Sí. Y están por verificar porque di que me vieron el apéndice un poco inflamado y me van a referir a un cirujano. Ok. Sí, vamos a estar orando para que el Señor sea
dándote la sanidad total en el poderoso nombre de Jesucristo. Usted sabe que hablamos de eso el domingo, pastor, cuando oramos y renunciamos a las inflamaciones intestinales y todo eso. Todo eso viene de ahí. Amén, amén, sí, sí. Si el Señor tiene tu caso y está trabajando en ello, te recuperará muy pronto en el poderoso nombre de Jesucristo. Por la gracia del Señor. Bien, ya estamos básicamente en la fase final de este último encuentro, dándole las gracias por haber vencido y haber cumplido satisfactoriamente este seminario de liberación y guerra espiritual, que asumo que ha sido de gran bendición, de gran enriquecimiento espiritual y de conocimiento de la palabra de Dios, y que sé que ustedes van a desarrollar ese ministerio que Dios le entrega para ayudar a otras personas que están en situaciones de ataduras, de influencia y de posesiones demoníacas, tanto dentro de la congregación como fuera de ellas. Hay personas que tienen ataduras y que necesita predicárseles para que ellos entonces se arrepientan de todo corazón y el Señor haga la obra completa. De manera que les motivo a que sigan leyendo estos materiales que les he facilitado y otros que ustedes consideren de su interés para que su edificación sea maravillosa. Y mi propósito es que sigan hacia adelante en Jesucristo, porque Dios tiene propósitos especiales con ustedes y para que sigan ensanchando el ministerio que Dios le ha puesto, que por vía de sus oraciones, de su evangelización y de la manera de cómo ustedes den un buen testimonio, van a ganar muchas almas para el reino celestial. Muchas almas. Ante todo, que Dios va a ir purificando cada área de su vida hasta llevarla a la estatura de la varona perfecta. Dios es bueno y maravilloso y glorioso. Bien, también les comento en relación al certificado. El certificado ya a modo de aportación tiene un costo, una ofrenda de 1,000 pesos para mandárselo a hacer. Ustedes también me van a mandar sus datos personales, tal como están en su cédula, con su número de la cédula, para que figure ahí en el certificado y ya tengan entonces estudios realizados, completado para la gloria del Señor. El Señor les seguirá ensanchando su vida. Gloria a Dios. Yo le mandaré. Pastor. Amén. Wellington también entra a la clase. Lo que pasa es que a veces, como él es mi esposo, sí, a veces nos conectamos solamente de un teléfono. Por ejemplo, él ahora mismo está aquí porque él va a amanecer conmigo aquí, entonces estamos cogiendo a los dos la clase. Ok, perfecto, sí. Sí, me envían los datos para trabajarle su certificado y ya cuando esté listo se le manda digital y también físico. Posiblemente yo se lo envíe por un transporte público, llámese aquí en el país, Transporte Espinar o Caribe Tour, para que ustedes también lo reciban allá de manera física, ese certificado. Gloria al Señor. Le estaré mandando ya yo le compartí el número de la cuenta. De todas maneras, si tienen alguna inquietud o pregunta que quieran manifestar antes de hacer la oración final. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Vamos a estar orando. Primeramente. Amén. Diga, pastor, diga que le escucho. Sí, vamos a escucharla, sí. Ya estamos. Sí. Amén. Primeramente darle la gracia al Señor porque nos dio la oportunidad de compartir con usted, amado pastor Wilson. De verdad que no ha sido un desperdicio.
sino que agradecemos al Señor que lo haya puesto en nuestro camino, y a nuestra hermana Sofía, ser la impulsora de nosotros poder coger este curso. De verdad que es una experiencia muy bonita, donde a veces uno cree que lo sabe todo y no es así. Este ha sido un curso que nos ha enseñado a que muchos perdamos el miedo. Entonces, cuando en nuestras iglesias o quizá vamos a un hogar y surge una manifestación que no venga de parte de Dios, nosotros tener las herramientas necesarias para nosotros poder orar por esa persona y que reciba liberación de parte de Dios. Para mí ha sido de gran edificación y no pretendo quedarme ahí, quiero seguir indagando porque nunca está tarde en uno aprender. De verdad que me siento muy contenta, muy regocijada, y también de compartir con otras personas que están aquí en ese encuentro. De verdad que le doy las gracias al Señor particularmente. Así que Dios le continúe bendiciendo y siga ensanchando su territorio, y que este ministerio siga creciendo. Dios le bendiga. Amén, 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 amén. Excelente Amén, palabra. amén. Muchísimas gracias, Ida Mari. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Igualmente aquí desde Colombia también le damos las gracias, pastor, Amén. por todas las enseñanzas y el interés que usted ha tenido de que aprendamos para hacernos crecer más en esta parte de conocer uno, ¿no? La parte que no vemos. Amén, amén, espiritual, sí. Gloria a Dios. Gracias por ello, pastor, y que el Padre Celestial lo siga utilizando y dándole aún más el conocimiento para que usted pueda compartirlo con muchas personas más a nivel mundial, ojalá pudiera. Aleluya. Amén, amén. Muchísimas gracias, sí, por su bella En el palabra. nombre de Jesús. Sí, amén, amén. Me saluda a su hermana Ruth también. Sea de bendición. Ok, pastor. Los 1,000 pesos son para Colombia 60, ¿cierto? En pesos colombianos son 60. Para usted son 1,000 pesos, pero a nivel República Dominicana. Pero para Colombia representan 60, ¿cierto? ¿Así es? Me parece que sí, sí. Sí, porque hay una diferencia de las monedas, sí. Gloria a Dios. 60. Sí. Gloria a Dios. Amén. Que Dios los siga bendiciendo, pastor. ¿Verdad? Muchas gracias por todo. Amén, amén. Seguimos avanzando, creciendo. Cualquier cosa que así lo necesiten oportuno, pueden sentirse libres y escribirme. Estaría a la disposición de colaborarles, de ayudarles, de orar. Lo que así necesiten, cualquier consulta en el área espiritual, también me lo pueden manifestar, que yo les colaboro para la gloria de Dios. Amén. Gracias. También yo quiero darle las gracias a la hermana Sofía, a nuestra amada Sofía, Pastor Wilson, porque de verdad que para mí los comentarios de ella fueron muy edificantes durante todo el seminario, aunque yo no estuve presente, pero yo sí los escuché, todos los seminarios por diferido, y le doy gracias al pastor por haberlos grabado y habernoslo enviado. Pastor, hubo un tiempo que yo no pude presentarme porque yo cambié de celular. Y al cambiar de celular yo perdí toda la información, pastor. Entonces me tocó acudir a una de mis hermanas acá de Colombia, Ruth, para que me hiciera el favor y me pasara algunas de las prédicas que habíamos, de las enseñanzas que habíamos recibido del pastor anteriores, porque yo me quedé sin nada de
de material para poder estudiar, para poder estar al día en todo. Entonces, eso fue para mí un trastorno tremendo, pastor. De todas maneras, muchas gracias. Sí. Esos videos están colgados en YouTube, a través del canal. Yo de todas maneras les voy a compartir porque se está grabando, para que ustedes lo tengan ahí. Si necesitan escuchar algo, lo vuelvan a reproducir el video. Gloria al Señor. Okay. Amén, Esperanza. Es un honor para mí, cualquier cosa que yo pueda aportarla, porque el Señor es que pone todo, y dice la palabra que lo que hemos recibido por gracia hemos de darlo por gracia. Así que si en algo yo puedo ser de ayuda, pues la gloria es del Señor. Y ha sido un honor para mí estar en esta clase con todos ustedes, y de verdad que ha sido muy edificante. El pastor sabe todo el tiempo que yo duré para poder, tengo como 2 años conociendo al pastor y nunca había podido hacer el culto hasta ahora, porque Dios es el que sabe. Aquí están mis hermanas de la iglesia y el tiempo de Dios es perfecto. No pude hacerlo sola porque no era para mí sola, tenía que compartirlo con mis hermanos de la iglesia. Gloria al Señor. Amén, amén. Aleluya. Gracias, aleluya, Gloria a Dios. Amén. Bien, vamos entonces a estar orando, y vamos a estar, los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, simplemente crean de todo corazón que lo recibirán y que tendrán una porción maravillosa del poder, del fuego del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, para que el Señor traiga a sus corazones, a sus vidas, restauración total, fortaleza y una vida plena en Jesucristo, para que esos dones que el Espíritu Santo da se desarrollen en su vida. El don de discernimiento de espíritu, el don de lenguas, el don de milagros, de sanidad, el don de ciencia, ¿verdad? El don de fe, que se pueda activar en sus vidas, en su ministerio, por el poder de la palabra de Dios. Y te da el testimonio de la grandeza de Dios en su vida. Gloria a Dios. Vamos a estar orando por estos propósitos, también por la sanidad total de la sierva Marta Pimentel, que se sanará totalmente en el poderoso nombre de Jesucristo. Al Espíritu Santo tocar, vivir en su cuerpo y liberarla de toda situación de salud, para que sea fortalecida en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Vamos a estar orando. Amado Padre celestial, Dios todopoderoso, Padre, yo te presento, eterno Dios, a tus siervas, tus guerreras, Señor Dios, esforzada. Sea usted, Señor, ensanchando su ministerio, Dios, de una manera especial. Dale, oh Dios, un espíritu de oración, de ayuno, de lectura bíblica, de adoración, de alabanza a tu nombre, Padre Santo, Dios. Padre, en esta hora, Dios, conociendo tu poder, tu maravilla maravillosa, Padre Celestial, en la vida eterno, Dios, de tu sierva, Dios, Marta Pimentel, Padre Celestial. Ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo, sea Espíritu Santo quemando toda bacteria, oh Dios, llevándose toda infección intestinal de su cuerpo, en el nombre poderoso de Jesucristo, por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Ella recibe ahora mismo, por el poder de la palabra, creyéndolo, que así ha sido hecho por el poder de la palabra, porque las Escrituras dice, y si crees verdaderamente será hecho. Aleluya, ellos creen en tu palabra, Padre Santo. Ahora, Padre Santo, Dios, yo toco, Señor Dios, toco, Señor Todopoderoso, toca sus vidas, Padre amado, por el poder de tu palabra, que ellas sean bautizadas, eterno Dios, con el poder del Espíritu Santo de Dios, ahora en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, se rompen las cadenas del diablo en el nombre de Jesús.
Toda opresión del diablo cae por tierra en el nombre de Jesús. Todo plan de las tinieblas cae por tierra en el nombre de Jesús. Por la sangre del Cordero de Dios que consume todo plan del diablo, que lleva cautivo todo plan del enemigo de la justicia. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, rompe cadena, Padre Santo, Dios. Toda atadura, Dios, se va en el nombre de Jesús. Toda fortaleza del enemigo de la justicia cae por tierra en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre Santo, Dios Altísimo. Gracias por tu poder, Padre Santo, Dios. Porque usted se está manifestando en su vida, Dios. Que ellas sean dotadas de esos dones del Espíritu Santo, don de discernimiento de espíritu, don de lenguas, eterno Dios, que se comiencen a desarrollar, Señor Todopoderoso, en su vida. Oh, Sharamanso Coja. Espíritu Santo de Dios, oh, Ramamanso Coja. Espíritu Santo de Dios, sea usted tocando, Señor, sus corazones. Sea usted, Señor, invistiéndola con el poder del Espíritu de Dios, para que sus vidas, Señor, jamás volverán a ser la misma, para que sea un instrumento útil en tus manos, Padre Santo, Dios. Padre Santo, y que crean en tu palabra, que crean y que confíen en ti, Señor Jesús, que usted ha hecho la obra, que está manifestándose de una manera muy especial, Padre, por el poder de la palabra del Altísimo Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús se rompen, Señor Dios, todas esas maldiciones generacionales, Dios. Se quebranta toda maldición generacional en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Dale sueños, dale revelaciones, Señor. Háblale, Padre Santo, Dios. Háblale su corazón, háblale audiblemente. Dirígelo, Padre Santo, Dios, por la diestra de tu justicia. Reprendemos, Señor, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de desasosiego, de angustia, todo espíritu de ataque. En el nombre poderoso de Jesucristo sean rotas las cadenas del diablo. Aleluya. Tu palabra dice, llevando cautivo todo pensamiento, todo espíritu, todo plan, toda enviación, todo dardo del enemigo de la justicia, llevándolo cautivo a la obediencia a Jesucristo por el poder de la palabra del Altísimo. Gracias, amado Padre Celestial. Cortamos, Señor, ahora mismo, Señor, toda represalia. La cortamos, Señor, en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesucristo. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cubierta y sellada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en fortaleza, en liberación, en santificación, en sanidad total, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Gracias, amado Cordero de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios, cubierta, Señor, con la poderosa sangre de Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones. Shalom, Obraja, Shalom, Emuná. Maranata, Jesucristo viene muy pronto. Hay que afirmarse. Seguimos firmes en Jesucristo. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Feliz resto de la noche. Sí. Dios le bendiga a todos. Bendiciones para todos. Los datos para el certificado personalmente. Gloria a Dios. Bueno, pastor, Dios bendiga más a cada uno de nosotros, los que estamos presentes y los ausentes también. Amén. Y bendiciones. Gracias y bendiciones y gracias a todos por este tiempo, al pastor y a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad de compartir y recibir todas estas bendiciones, este conocimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Shalom. Gloria a Dios.